Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todos. Comenzamos la semana un lunes más aquí en esta puerta que nos abre Instagram Live en este sitio del Teatro de la Zarzuela que es Entre Bambalinas. Hola, hoy estamos con el capítulo número 15 y estamos felices y solo deciros gracias, gracias, gracias a todos quienes nos siguen, que gracias a todos aquellos que siempre están, digamos, escuchando en directo o que lo ven en nuestra... Hola Nancy Fabiola, el miércoles va Nancy Fabiola, que aquí está. O decía yo que si no, viéndolo en nuestro Instagram. Aquí está el invitado de hoy. ¿Quién es? Paco Azorín. A ver, voy a darle el hola. Esta es la parte, ya sabéis que es la parte mala. Perdonar, que esto se ha dado la vuelta, pero ahora vuelvo, ya. Esta es la parte mala. Transmitir en directo. Bueno, no ha sido tan difícil hoy. Hay días peores, pero bueno. Hola Paco. Hola Paco. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, aquí encantado Bueno, de hablar contigo. bueno, casi coincidimos en el color hoy, ¿eh? También. ¿Verdad? Todo improvisado. Bueno, decía yo que le decía gracias a todos los seguidores, que cada vez son más, no solo en directo, sino también todos aquellos que nos ven luego en las grabaciones que dejamos colgadas en Instagram. Así que comenzamos. Capítulo 15 de un lunes más de esta semana. Hoy contigo, escenógrafo y director. Y quería deciros a todos los que nos siguen que naces un 2 de noviembre en Murcia, que te llamas Paco por tu abuelo, que ¿Eh? era sastre y tocaba clarinete en una banda. ¿Eh? Y Paco, tu abuelo, es que quien transmitió a toda la familia la música y la zarzuela. Más o menos es así la historia, ¿no? Estás muy bien informado. Dime una cosa. La pregunta, la primera, yo creo que es la Eh, mejor. ¿Qué es la zarzuela para ti? bueno, qué complicado. Mira que yo te voy a ir guiando todo el tiempo. O Sí, sea, sí, que sí, tú sí, sí. tienes tiempo. Así que, a Digo, ver. digo, digo complicado porque supongo que hablar de las cosas que son muy personales de uno Ya. es especialmente difícil, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿eh? Claro, entonces vamos a ver que para mí la zarzuela fundamentalmente es mi juguete de la infancia. Es decir, efectivamente, con mi abuelo Paco siempre escuchaba zarzuela, unas cintas de cassette que por cierto guardo todavía, por ahí las tengo, y más o menos al mismo tiempo mis padres me regalaron un teatro pequeñito donde se cambiaba la escenografía, se giraba y se movían los personajes con unos imanes. Y a mí aquel teatro me abrió la mente a otra realidad, que es la realidad de la ficción, ¿no? Y así que yo empecé a hacer escenografías, a jugar, a hacer puestas en escena de esas zarzuelas que escuchaba mi abuelo. La primera de las cuales, si no recuerdo mal, era Bohemios, de Amadeo Vives. Y la Dolores, creo La también, ¿no? Dolorosa, la La Dolorosa, Dolorosa, la la Dolorosa, Dolorosa, sí, sí, sí. exactamente. Así que yo hacía escenografías de esas obras, con lo cual, ¿qué es para mí la zarzuela? Pues es realmente la banda sonora de mi infancia. Yo he crecido escuchando zarzuela, pero por otro lado también es como para mí una puerta a algo muy personal mío. Es decir, a mí me lleva al mundo donde yo era pequeño y jugaba y donde todo es posible. Así que es esa puerta. Por ejemplo, en la literatura hay puertas, ¿no? Por ejemplo, la puerta del érase una vez. Cada vez que uno dice érase una vez, abrimos una puerta a una realidad desconocida, ¿no? Pues para mí, la sola palabra zarzuela me abre una puerta que para mí es el mundo de la no realidad, por tanto el mundo de la ficción, muy relacionado con el mundo de mi infancia. No sé si te he contestado más o Lo has menos. contestado perfectamente. Dime una cosa, y este momento que son los 7, 8 años, cuando tú ya empiezas a construir con el cartón de los paquetes de galletas, comienzas a construir las maquetas, este es un momento muy crucial para ti, porque quizás
no te diste, sí te diste cuenta o no te diste cuenta que realmente ese era tu camino, ¿no? El camino de la escenografía, de momento, por lo Mm. menos. Sí, yo creo que cuando las cosas pasan tan prematuramente, tan pronto, uno todavía no tiene la capacidad de organizar mentalmente qué es eso que está pasando. Lo que sí que me daba cuenta es que yo prefería hacer eso muchas veces en lugar de ir a jugar con amigos, prefería hacer eso casi en lugar de ir a la escuela, prefería tanto hacer eso que empezó a ser una cosa básica de mi vida, una cosa fundamental, ¿no? De hecho, yo no podía entender cómo el resto de los compañeros de mi edad no hicieran lo mismo que yo, no tuvieran todos su teatrito donde tuvieran esa puerta a lo desconocido, ¿no? Con lo cual se fue fraguando en mí ese deseo de, pues, de dedicarme al escenario. Yo no tenía muy claro, ni muchísimo menos, ni que era un Claro, escenógrafo, ni que era un director, claro. ni la diferencia siquiera entre actor y director, actor y escenógrafo. Para mí aquello era un totum revolutum y sí que me fui dando cuenta poco a poco que yo quería hacer eso, que yo en mi vida quería jugar, jugar y jugar y ya está. Luego me intentaron desviar por el camino, ¿no? Recuerdo siempre en el instituto una profesora que hacía una asignatura que se llamaba orientación, es decir, te intentaba orientar para qué carrera debías estudiar, ¿no? Sí, sí. Y esta señora, que ahora no le guardo ningún rencor, me dijo, no, 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 eso del teatro no. Tú, en todo caso, estudia arquitectura y en los ratos libres ya harás escenografía. Pues yo si quieres te cuento una anécdota que yo Claro. también tenía lo de orientación, se llamaba orientación vocacional y lo hice todo, cumplí con todo y me encantó porque me salió odontología. Luego con el tiempo entendí que hay un trabajo de miniatura, ¿no? Que en hacer una ortodoncia en los dientes, Puede ser. que podía tener algo que ver, pero yo recuerdo perfectamente que yo decía, no es posible que me haya salido odontología, cuando yo Suerte, tenía muy claro lo del teatro. claro, suerte que ni tú ni yo le hicimos caso, ¿no? No, pero yo creo que porque en algo podemos tener muy en común y es que tú tuviste unos padres igual que yo, en ese sentido, que te apoyaron muchísimo para que tú pudieses tener la libertad de escoger lo que querías, ¿no? Sí, por supuesto. Además, mis padres son de una generación que no han podido tener estudios superiores, aunque quisieron hacerlo. Pero claro, era la posguerra española y aquello era muy duro, ¿no? Entonces, sin quitarle mérito a lo que hicieron, sin quitarle mérito, sí que hay una cosa muy importante y es que yo creo que me veían ya desde hacía 10 o 12 años haciendo maquetas con aquella determinación que cómo le vas a decir al niño que estudie otra cosa, ¿no? Claro. Así que era como natural. Y luego también yo me fui metiendo en grupos de teatro amateur y haciendo teatro y bueno, todo eso es un... Hasta que llegó el 92. Y hasta que llegó el el 92. 92 yo creo que ha marcado mucho la vida de todo el mundo por lo que pasó en el 92 en Barcelona, en España, Eh, pero supongo que a ti también, porque te trasladas a vivir a Barcelona a mm, un momento de euforia, de verdad y de color y de teatro y de eh, proyectos, que era Barcelona, y tú entras en el Instituto del Teatro, del 92 al 96, más o menos. sí, Yo, aparte de que me gustaría que nos explicaras un poco la época, me gustaría saber qué te enseñó el instituto. ¿Cómo fue esa época? bueno, esa época fue, yo diría que la mejor época de mi vida, aparte del presente, porque yo soy una persona muy positiva, yo creo que lo mejor siempre es el presente o lo que está por Claro, venir, pero me gusta mucho, hay una frase muy bonita de Marguerite Yourcenar que ella dice que somos de aquel lugar donde nos reconocemos a nosotros mismos por primera vez, ¿no? Donde yo me reconocí a mí mismo por primera vez fue en Barcelona. Yo claro. además soy de esa gente que cumplo años al final del año, en noviembre, con lo cual yo llegué a Barcelona con 17 años, ni siquiera era mayor de edad. Recuerdo que mis padres tuvieron que hacerme una autorización judicial, unos poderes para que yo, menor de edad, pudiera vivir en Barcelona y estudiar, ¿no? Claro, y efectivamente con 17 años llego yo allá y veo aquella ciudad que acababa de hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia, donde estaba efectivamente el Institut del Teatre, que hasta entonces era la única escuela donde se podía estudiar escenografía, estaba el Teatre Lliure, estaba el Liceu para mí era y es lo más,
Con lo cual, si yo tengo que pensar ahora cuál es mi ciudad en el mundo, mi ciudad en el mundo, por supuesto, es Barcelona, ¿no? Y aquella época yo la recuerdo luego con los años, yo he tenido también la oportunidad de ser profesor en el Institut del Sí, Teatre y comparar un poco cómo era aquel institut y este institut, y aquello era pura magia. Estábamos en un edificio del Renacimiento junto a la Vía Layetana con un patio central. Todo el edificio se articulaba en torno a ese patio. En ese patio se hacían representaciones, en ese patio se comía todos juntos en verano en el suelo. Y en esa época había unos profesores alucinantes, es decir, es que estaba Albert Boadella cuando todavía tenía la cabeza en su sitio, estaba Sergi Belbel, Sanchi Sinisterra, había pasado Luis Pascual, ahora no estaba por ahí, pero todavía había una gente tan interesante que realmente me ha marcado mucho. También porque luego toda esa gente un poco fueron paulatinamente abandonando el instituto y cuando a mí me llegó ya ser profesor, incluso fui jefe del departamento de escenografía, pues no sé si yo a mi generación la miro de otra manera, pero ya no había esos pilares fundamentales del teatro, ¿no? claro. Y también ahí conociste a Carmen Portacelli, persona importantísima en tu carrera, ¿no? Sí, Que fue en ese periodo, fue ya acabando el instituto, acabando. cuando, porque la verdad es que yo no noté casi diferencia entre acabar de estudiar y trabajar. Yo ya Eso te iba a decir, que para ti fue estaba como un allí. paso directo, ¿no? Sí, sí, Porque en el 96 haces tu primer espectáculo como escenógrafo profesional, que a sí, mí me encanta, que se llama Calderilla, que es una sí, versión de la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, ¿no? efectivamente, sí, Que sí, es con un grupo Calderilla. de Alicante, creo, Un ¿no? grupo de Alicante, Jácara, que además lo estrenamos en el Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz y que lo dirigía Guillermo Eras, que para mí además Guillermo Eras Bueno, sí, sí. dirigía por entonces el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Claro, claro. que eso era Lo que era la Olimpia, lo que hoy lo que es era el la Valle Olimpia, Inclán. Sí, efectivamente, sí, efectivamente, que era lo más, era claro. aquello una bandera de la modernidad teatral en España y con tintes europeos, ¿no? Así que fue una época en donde empecé a trabajar al tiempo que acababa los estudios. Ahí conocí a Gerardo, ay, lo acabo de decir, al director de Calderilla, al No me director acuerdo el del nombre. Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, A Guillermo Guillermo Eras, García, Guillermo Guillermo, Eras. Guillermo Eras, y también ahí, esa época más o menos un poquito más tarde, conozco a Karma Portacelli y empezamos a trabajar juntos. Con ella es la directora con quien más escenografías he hecho. Un día ¿dónde estábamos? En Caracas y estaba lloviendo, estaba cayendo lo que ellos dicen un palito de agua. Un palito de agua es Que te cae el mundo, el vamos. diluvio universal. Y entonces, como no podíamos salir, nos pusimos a contar cuántas funciones habíamos hecho juntos. Y hemos hecho más de 50 juntos. Qué barbaridad. Con lo cual, eso ha sido también una escuela, porque en las escuelas te enseñan lo que es ser escenógrafo, ser director, ser actor, pero hacerlo en sí aprendes tú fuera, ¿no? Así que Karma fue un grandísimo aprendizaje, además de una de las personas fundamentales de mi carrera y una de mis mejores amigas, claro. Paco, y hablando de lo que fue ese periodo, que también hiciste, digo solo por el comienzo, ¿no? Que Mm, hiciste Chicago, una comedia musical maravillosa, que era la primera vez que sí, se hacía en España, sí, que realmente es de las comedias musicales esas que uno dice, esa la quiero hacer, ¿no? De las buenas. sí. La verdad que has hecho, no sé si más de 150 escenografías y solo con la Portacelli has hecho 50. No, eh, he hecho casi 300. El otro día las contaba casi 300. 300, me parece una barbaridad y no pierdes Eh, el tiempo en contarlas. Tú sigue haciendo, pero no las cuentes. Te quería preguntarte una cosa, pero sobre todo para que todos los que nos siguen, ¿qué es realmente la escenografía? ¿Cómo le explicarías tú? ¿Qué es una escenografía? Pues mira, a día de hoy te diré que todavía no lo sé, Ya, porque si algo caracteriza mi trabajo es la búsqueda. Yo busco y busco porque no encuentro. Es decir, a mí mi escenografía, mis trabajos, no es que no me gusten, es que cuando estreno y los acabamos, lo haría ya completamente de un modo distinto. Entonces, para mí es una búsqueda, no tengo una definición exacta. Sí que creo que hay un mundo
que es invisible y que nosotros de alguna manera tenemos que materializar en el escenario. Y que son mundos no realistas, al menos a mí no me gusta trabajar el realismo, pero debería decirlo mejor, yo no sé trabajar el realismo, así que no sé dónde nace la necesidad o la virtud. Yo creo que en el escenario nosotros, como si fuéramos impresoras 3D o impresoras de conceptos, nosotros tenemos que visualizar un mundo que no existe y poner allí un trocito de ese mundo que no existe, ¿no? Y para mí siempre tiene que ver algo con un proceso de investigación. Yo me pongo delante de la hoja y es terrible, ¿eh? Es terrible, porque aunque llevo todas esas que te he dicho, cada vez que tengo que hacer una nueva, que no me sale, que pienso que no sé hacer esto, que soy un impostor, que no tengo ni idea, que yo no sé cómo lo harán los compañeros, pero que yo no sé hacerlo, hasta que por fin tienes la idea. Cuando tienes la idea, ya, uff, respiras y dices, bueno, una más, ¿no? Ya, ya. Y dime una cosa, Paco, y en esto hay un trabajo, todavía no llegamos a tu parte de director, como tu parte de escenógrafo, hay un trabajo que es importante para hacer un decorado, que es la relación con el director de escena, ¿no? Es verdad que tú has trabajado con muchos directores y eso te ha permitido aprender mucho de ellos, porque cada director tiene una manera distinta, no solo de trabajar con los actores, sino de concebir un espectáculo, ¿no? ¿Cómo llevas tú la relación con los directores? Maravillosamente bien, maravillosamente bien. Te diré que los admiro muchísimo. Los tengo en pedestales a todos. Y tal y como tú decías antes, he tenido la posibilidad de trabajar con Carme Portacelli, con Luis Pascual durante más de 10 años, con Sergi Belbel, con Con Mario Mario Gas, Gas, con con, Elena Pimenta, Ernesto Caballero, con tanta gente y con Víctor ves, Ullate, con Víctor, fíjate mucho también, y entonces ves cómo trabajan ellos y ves que tienen métodos completamente distintos todos ellos, que los han encontrado de manera casi artesanal y que todos los métodos son válidos y que a ellos les sirven y que al final llegan a conceptualizar una manera de hacer la puesta en escena. Hola. Paco, hola. Bueno, es que a Sí, veces pasa con Instagram, lo siento, pero no, bueno, ningún problema. no, no, Me he quedado solo hablando. no. Bueno, pero retoma el que me estabas diciendo, porque si no yo ataco, ¿eh? No Ataca, ataca, importa. porque ya no recuerdo dónde me quedé. Bueno, pero sí estábamos hablando de la cantidad de directores y de la escenografía. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que la escenografía realmente sirve para algo? Sí, sin Vale, duda, sin vale, duda, vale, sin duda, vale, sin vale. duda, sin duda, sin duda, sin duda. Mira, te contaré una pequeña confesión de mis directores, ¿no? Yo siempre he sido uno que me he intentado adelantar un poco a los directores cuando trabajo con ellos, ¿no? Esa primera reunión de ¿qué vamos a hacer? Pues yo ya intento llevar propuestas y así. Claro. De manera que los he ido acostumbrando un poco y ahora tengo algunos directores que cuando empezamos a trabajar me dicen, oye, dime cómo va a ser la propuesta de espacio porque yo articulo en torno al espacio la puesta en escena. Entonces, eso me da que pensar que efectivamente la escenografía tiene un papel fundamental en contar una historia bien, ¿no? Ahora bien, a veces todos hacemos trabajos en donde la escenografía o no nos acaba de salir redonda o no damos en el kit Sí. y es prescindible. Entonces, cuando la escenografía es prescindible, es un poco complicado, porque entonces es cuando realmente o no aporta nada o no está en línea con la dramaturgia, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿sirve para algo? Pero cuando una escenografía es buena, funciona y luego se la quitas al espectáculo, el espectáculo no se puede hacer sin ella. Por supuesto, la escenografía sirve y mucho, reivindiquemos lo nuestro. Totalmente. Frigerio siempre dice que una escenografía, si es buena, si es muy buena, sirve para varios espectáculos. Il maestro. Dime una cosa, ¿y la escenografía en la danza, que es, digamos, un sitio donde ya estás limitado en el sentido del espacio, ¿no? Mm, Sí, pero curiosamente creo que es más libre todavía, porque sí, al no haber texto, los bailarines y su sentido de la fisicidad es tan distinto al actor. Me parece un espacio de muchísima más libertad. Casi el trabajo se convierte como en un escultor, como si hicieras con ¿no? y dime una cosa, sí, o sea que es que yo, por ejemplo,
no disfruto mucho con la escenografía de la danza. Fíjate, no, disfruto mucho más con los cantantes o con los actores, pero Sí. con la danza, me gusta, la danza es una disciplina que me fascina, ¿eh? Ujú. Pero no es, no me parece incluso a veces casi necesaria, me parece mucho más importante la luz. Y ahí es donde entramos entre la escenografía y Sí. la luz, ¿no? Que claro, que a dónde está ese límite o dónde, Yo creo que ¿cómo lo ves realmente, tú? realmente no existe ese límite. Ese límite es muy difuso, es decir, cuando la luz coge materia, está Ya, tan cerca de la escenografía, de la misma manera que cuando la luz coge cuerpo, está tan cerca de la escenografía. Em, Todo espacio está determinado, definido por una luz. sí, sí, absolutamente. Con lo cual, si no hubiera luz, el escenario sería un agujero negro, ¿no? Lo que pasa es que, así curiosamente, como muchas veces se ha producido esta asociación de director y escenógrafo en una sola figura, la del iluminador escenógrafo es una figura bastante inusual, cuando por contra debería ser una figura muy potente, es decir, el señor que crea, o señor o señora que crea un espacio y que al mismo tiempo elige cómo es la luz que ilumina y determina ese espacio, ¿no? Y esa figura curiosamente no se da. Yo ahora no tanto, pero en mis inicios también hice muchas iluminaciones y, y conseguía con eso que el iluminador, que en ese caso era yo también, estuviera en las reuniones desde el primer día, porque no entiendo por qué, tú lo sabes mejor que yo, muchas Sí, veces sí. el iluminador se incorpora mucho después, ¿no? De todos modos, lo que dices, yo también lo he pensado y supongo que tú trabajando te Ujú. debe pasar. Yo no puedo pensar en una escenografía, aunque sea una maqueta o aunque sea un boceto, yo lo dibujo con la luz. Con su luz, con Claro, su y luz, cuando tú claro. haces una maqueta con 3 cartones blancos solo para ver el espacio, pones Eh, una linterna, Claro, ¿no? claro, 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 claro. Es que me parece que no puede ser, ¿no? Pero esa linterna además ya la pones tú, que eres el escenógrafo, y la pones en el sitio idóneo que tú crees para iluminar tu Claro, espacio. Con lo cual, claro, en primera instancia ya estás haciendo iluminador, ¿no? claro. Valga la pena decir que hay profesionales de la Sí, iluminación absolutamente. extraordinarios. Lo que pasa es que el sistema tan veloz de producción, no sé por qué, los ha puesto siempre al final. Entonces, en esa reunión donde se habla de conceptos con el director y el escenógrafo, nunca suele estar el iluminador. Cuando el escenógrafo le presenta su criatura al director y dice, mira, esta va a ser tu escenografía, no suele estar el iluminador. Entonces es alguien como que llega Sí, es verdad. después y cuesta integrar en ese sentido desde el principio, ¿no? Dime una cosa, que yo quiero hablar ahora porque de pronto te conviertes en director de escena, Uh-huh. tienes muchísimos espectáculos como director, vamos, muchísimos en la lírica, también en la zarzuela. eh, Creo que hay una persona muy importante para ti que ha sido Iago Pericot, Uh-huh. que es quien te dijo, tú tienes que dirigir, ¿no? O por lo menos Sí, te, sí, sí. te, te ayudó a tomar la decisión o por lo menos a planteártelo, ¿no? Sí. Eh, Yago era un tipo extraordinario, murió hace poco. Fue la primera persona que yo vi cuando llegué al instituto. Llegué el día de las pruebas de acceso, abro la puerta a una entrevista y allí estaba sentado él, Yago Pericot. Yo ya había leído bastante sobre él, porque él en los años 70 había estado trabajando con el Joglars, que era una gente que me fascinaba, ¿no? claro, Y, y Yago, el primer día en la primera entrevista, me dijo, pero usted, ¿para qué quiere ser escenógrafo? Así, con este tono, me dejó muerto. Y poco más de un año más tarde me dijo, tú no eres escenógrafo. Me dijo, tú no eres escenógrafo. Cosa que, claro, yo que había ido allí a Barcelona a estudiar escenografía, que quería eso desde hacía 15 años, que me dijera que yo no era escenógrafo, casi me lo tomé como una injuria, ¿no? Dijo, claro. no, tú eres director. Y tengo que decir que con el tiempo, he tardado mucho, pero con el tiempo, no es que le haya dado la razón, es que creo que estoy en un lugar en donde miro hacia las dos disciplinas con cierta ecuanimidad, ¿no? No es que en cierto momento me puse a dirigir, es un poco más complejo. Yo, por ejemplo, cuando teníamos grupos de teatro amateur, que todavía no había ido a Barcelona, todavía no estudiaba allí, pues yo dirigía esos grupos, pero es que también dirigía hacia la escenografía, el vestuario, la iluminación, incluso interpretaba.
Y ya estando en el instituto, cuando había que elegir asignaturas optativas que se llamaban, yo tiraba por las de dirección. A mí había algo ahí que me tiraba escritura teatral con Sanchís Sinisterra, y eso me pareció una maravilla, ¿no? O dramaturgia con Sergi Belbel. Entonces me fui ya en el instituto decantando hacia las asignaturas de dirección, incluso dirección de actores, porque a mí hay una cosa que me fascina, que es la materia humana, es decir, las artes, en particular las artes del espectáculo, la música, la danza, el teatro, la ópera, la zarzuela, se hacen con material humano, con material vivo. Entonces, la capacidad del director de trabajar, de moldear ese material humano, me parece maravilloso. La escenografía tiene otras grandezas, pero la escenografía trabaja con materiales inertes, lo cual está muy bien también, ¿eh? Quiero decir que tú haces una escenografía, una maqueta, la pones allí, al día siguiente es igual, y ya sabes tú, con los actores o con los cantantes, nadie te asegura que aquello que encontraste en el ensayo de ayer esté mañana. No, por supuesto. Así que Y dime son una disciplinas cosa, no, distintas. no, la verdad que trabajas con los dos, ¿no? Con la madera y con lo humano, Y por con la así carne. decirlo, y con la carne. Te quería preguntar, porque creo que esto es importante, me gusta mucho saberlo, yo te he visto trabajar, pero que nos cuentes cómo es tu proceso, cómo preparas una obra. Me gustaría que primero contaras como escenógrafo y luego como director, porque cuando eres director haces de escenógrafo también. Pero ¿cómo preparas una obra? Cómo es el camino, el recorrido? Pues mira, diría que el recorrido tiene tres partes y una primera parte es yo la llamo de documentación, que es de intentar conocer bien la obra. Cuanto más en profundidad conozcas la obra, el texto, la música, en el caso de la lírica, mucho más la música, es decir, en el caso de la lírica yo tiro más de la música, hay mucha más verdad en la música que en el texto, ¿no? Y por tanto, esa primera parte de documentación es de intentar conocer la pieza tanto como el autor, es decir, intentar entender además qué quiso explicar el autor, qué pasaba en esa época, a qué atiende esa obra, qué quería cambiar del mundo con esa obra, ¿no? Y en cierto momento, esa fase de documentación tiene que detenerse y el escenógrafo o el director, porque para mí el proceso es muy parecido, tiene que dar un paso adelante. De decir, ¿y qué quiero explicar yo con esta obra? ¿Qué quiero explicar yo? ¿Qué parte de esta obra me resulta interesante? En mi caso, siempre interpreto que tenemos un compromiso con la actualidad, es decir, que somos trabajadores de la cultura de nuestro momento, que tenemos que tratar la problemática de lo que sucede ahora en el mundo, con lo cual hay que dar un salto adelante y decir, pues con esta obra que este señor compuso hace un siglo o dos, a mí me gustaría hablar de pum y sacar un tema transversal o un tema ligeramente, en mi caso siempre me gusta encontrar temas un poco alejados del tema original para que esos dos temas se iluminen mutuamente y a partir de ahí empezar a trabajar. Y yo trabajo siempre desde un sistema, lo habíamos comentado una vez tú y yo, un sistema Sí. deductivo, que es intentar tener una idea, qué quiero hacer, y a partir de ahí deducir la forma, deducir la forma. Y el momento más difícil, más duro, sin duda es ese de buscar la idea, ¿no? Porque tú quieres poder o quieres hablar de un tema en concreto, yo qué sé, de la inmigración, pero la inmigración es un tema muy genérico. Para llevarlo al escenario te hace falta una idea escénica. ¿Cómo voy a explicar la inmigración en el escenario? Entonces ahí son horas mucho estudio. El estudio es la parte de mi casa donde en épocas de creación de proyectos salgo para dormir y para comer, ¿no? Así que son horas de picar Y piedra dime ahí. una cosa, Paco, ¿y te sientes muy solo cuando haces la dirección y la escenografía o no? No, no porque yo con los años he conseguido crear una familia muy bonita y además le llamamos la familia. La familia es el equipo habitual con los que siempre trabajamos. Pues está Salva Volta, ayudante de dirección, Pedro Chamizo, vídeo, Carlos Martos, movimiento, en el vestuario tengo varios, Juan Sebastián, Ana Garay, Ana Güell. Son gente muy cercana. Y además, cada vez más los hago partícipes a todos ellos del proyecto desde el principio. Entonces, hacemos unas sesiones de trabajo donde quedamos todos, cada uno va aportando ideas. Yo luego todo eso intento conceptualizarlo y darle mi lectura, mi punto de vista, pero me siento muy acompañado por esa familia. Y
y a veces cuando me encargan a mí a título personal nuevos proyectos, me hace mucha ilusión por mí y por ellos. Porque Claro. pienso, otro proyecto para que la familia vayamos junto a Madrid o a Italia o a Francia o donde sea a hacer espectáculos. Y, y es bonito porque la posición del director efectivamente es una posición bastante solitaria. Tú lo sabes, los puestos de Sí, sí. mando son puestos muy solitarios, donde hay que tomar decisiones a veces. Y está muy bien en esos momentos difíciles, esos ensayos donde las cosas no acaban de salir. Tú sabes, la lírica cada vez se trabaja con tiempos más escuetos, más apretados, y a veces las cosas son difíciles. Entonces, para mí es muy bonito, pues estando allí en la mesa de dirección, girarme a un lado, ver a Alessandro, girarme a otro lado, ver a Pedro, a Carlos, ver a Ana, ver a Juan, a mis amigos, a mi gente, y pensar que estamos todos aquí en esto, apretando y empujando para lo mismo. Doy fe porque he trabajado contigo en el Teatro de la Zarzuela, que ahora vamos a hablar, y que eres una persona que valoras muchísimo el equipo y que trabajas en grupo. Y además, yo siempre tuve esa imagen de que estabas rodeado de un montón de soldados que te protegían. Esa imagen siempre la he tenido. Sí. Y hablando del Teatro de la Zarzuela, podríamos recordar María Moliner, Uh -huh. una obra de verdad maravillosa que tú encontraste darle una vuelta a una partitura, a mi gusto, espectacular. Y también quisiera recordar una obra que recuerdo el día que te llamé, que fue Marusha, Uh -huh. que claro, era muy difícil encargarte un espectáculo donde empieza la obra con una señora que le canta una romanza a la oveja. Y yo me acuerdo que te he dicho, mira, yo no sé cómo se hace esto, o sea, y realmente fue un grandísimo éxito. Yo creo que tú encontraste muy bien qué oveja era eso y cómo pudiste contar la historia. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Teatro de la Zarzuela y qué es el Teatro de la Zarzuela para ti? Bueno, el Teatro de la Zarzuela es un lugar también que forma parte, como la palabra zarzuela, de esa infancia, ¿no? Para Claro, empezar, cuando yo era pequeño, todavía no existía el Teatro Real, entonces Televisión Española retransmitía las óperas de la temporada lírica de Madrid desde el Teatro de la Zarzuela. Ahí recuerdo haber visto por televisión cosas maravillosas, ¿no? Eh, wow. Luego ya más tarde como espectador, yo creo, no estoy seguro, porque tengo muy mala memoria, pero que la primera vez que asistí al Teatro de la Zarzuela fue para ver el Barberillo de Lavapiés de Calixto Vieto, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, que fue un antes y un después Fue realmente. un antes y un después, yo me apunté ahí. Y claro, un teatro en el mundo que se dedica a hacer un género que solo existe aquí, porque no es tan sencillo decir que la zarzuela es la ópera española o la opereta española. No, 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 la ópera española es otra cosa. La zarzuela es un género autóctono que solo existe aquí y que con mayor fortuna o con menos fortuna hemos tenido la suerte de construir un teatro que sirve solo para representar ese género, ¿no? Y donde además todos los directores, pero tú en particular, lo has convertido en la casa de los artistas españoles. Pues me parece que el Teatro de Zarzuela pues es, en ese sentido, mi casa, donde vamos ahí a trabajar y donde hay una complicidad de entre toda la gente del coro, la orquesta, los técnicos, que eso es bonito porque es sí. una especie de extensión más allá de esa otra familia, de esa familia que decíamos, un paso más allá, ¿no? Y entonces vas por el escenario y te dicen los maquinistas, a ver qué traes la próxima, ¿no? Con lo cual, un Me sitio alegro muy... mucho que tengas ese eh, sentimiento porque es el que realmente yo desde que llegué a ese teatro he intentado siempre, digamos, que todo el mundo tenga, ¿no? Que sea la casa de todas y de todos casa, y ¿no? Claro, realmente la casa, efectivamente. exactamente. Sí, sí, sí. Claro, nos has contado mucho, pero quizás para definir me gustaría preguntarte qué buscas en el teatro en general, ¿qué Hmm. buscas? Pues te puede sonar ahora un poco patafilosófico, No, no, pero luchar contra el tiempo y en particular supongo que luchar contra la muerte, que es una manera de luchar contra el tiempo. Yo soy una persona extremadamente obsesionada con el tiempo.
Sí. No me digas Bueno, por puedo qué. contar una anécdota, Venga, nada más, cuéntala, porque cuéntala. tuya, Sí, sí, sí. que nosotros en el equipo de dirección siempre lo decimos, porque Paco cuando va a dirigir a la zarzuela siempre nos presenta unos planning que son de 19 a 19:34 tal actividad, de 19:34 a 19:39 tal, y yo siempre discuto con él, digo, pero Paco, no se puede, pero tú eres como de Fórmula 1, los Pero lo cumplo, milímetros. lo Dice, cumplo. no, no, que lo cumplas, eso no tengo duda, vamos, y tú Eh, y todos tus soldados. Claro, claro. Sí, yo con eso al final desarrollé una frase, una especie de refrán que dice que el éxito de un montaje lírico, la mayor parte del éxito está en cumplir el horario. Es decir, si tú cumples el Claro, horario, ya tienes la mitad del trabajo hecho, ¿no? Además, desde yo recuerdo, luego. por ejemplo, un día en María Moliner, no recuerdo qué problema tuvimos, teníamos que acabar el ensayo a las 10 y os pedí media hora más, me disteis media hora más, y me dijiste hasta las 10:30. Y dije, no, no, hasta las 22:22, acabaremos a las 22:22. Es verdad, es Y no sé verdad. cómo lo hice, que el telón final cayó a las 22:22, con lo cual Bueno, tengo cierta eres un obsesión. hombre muy disciplinado y además trabajas mucho y eres muy trabajador. Y eso es indiscutible porque hay una cosa que sí es cierto y es que tú vienes, lo que se dice habitualmente, con los deberes hechos. Y esto tú sabes que en la lírica es fundamental. Bueno, es que si no, no podría dormir. Claro, no, pero no podrías dormir Si ni no, no podría podrías, porque dormir. son Claro, tantas claro. las disciplinas que hay que Sí, sí, juntar sí. que realmente no Claro. puede ser. Te quería preguntar, la docencia, esta necesidad de transmitir lo que tú sabes, está en ti, ¿no? Porque eso te gusta. Lo haces. Sé que das unas clases Mm, magistrales, has estado en el Instituto del Teatro, pero mm. es algo que realmente te reconforta. Es que yo, que como te decía antes, estoy obsesionado con el tiempo, tengo un poco síndrome de Peter Pan. Cuando estoy con gente más joven que yo, ostensiblemente más joven, mucho más joven, me doy cuenta de que podemos ser útiles con ellos, Claro. de que la experiencia es un valor y de que si yo hubiera tenido, cuando tenía 16 años, un escenógrafo al lado a quien consultarle, a quien decirle, pues esto dónde se estudia, cómo se hace, hubiera sido una epifanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que haber un traspaso de información. Las cosas que nosotros vamos aprendiendo con los años y con la experiencia, porque el escenario es el gran lugar donde se aprende todo, ¿no? Eh, tenemos que pasarlo a otras generaciones para que ellos también lo cojan y lo lleven más lejos. Y en cierto momento, pues nosotros ya tendremos que ir saliendo de en medio para que tomen paso ellos, ¿no? Siempre me he sentido muy, muy de paso en todo esto. Y siempre he sentido que, que tiene que haber trabajo para todos, que es muy bueno que haya muchos teatros con mucha oferta y que haya trabajo para todos y que todos estemos trabajando. Y me gusta la docencia. Ahora bien, mmm, mi paso como profe por el instituto, que estuve casi como 6 o 7 años o así, fue un poco, me dio que pensar, porque los sistemas educativos públicos son un poco, están un poco pensados para otro tipo de carreras. Es muy difícil estudiar con un método tan fijo, tan cuadriculado, y mira que te lo dice uno que es cuadriculado, estudiar una carrera artística así. Entonces yo ahí me pegaba mucho con muchos cabezazos contra la pared diciendo, esto es una escuela donde hay que fomentar el talento, desarrollar el talento y ayudarlos a que encuentren su camino. Y eso es muy difícil, muy difícil. Cuando reconoces el talento en un alumno, en alguien que empieza, muchas veces no sabes cuál sería la mejor manera para ayudarlo, ¿no? Claro. Y con el paso del tiempo, ¿ves que es más difícil hacer escenografías? A mí, a título personal, cada vez me resulta más A, difícil. a ti sí, pero digo, para alguien que comienza, para alguien que sale de la escuela, del instituto, ¿crees que es más difícil hacer escenografías? Yo creo que ahora todo es más difícil, sinceramente. Yo creo que los millennials o la gente esa generación que ha pillado dos crisis, ha pillado la crisis del 2008, ha pillado esta crisis ahora, es una generación que no va a tener las mismas facilidades que hemos tenido nosotros, eso sin lugar a dudas. Pero por otro lado, cabe la
cabe decir que son una generación muy bien formada en todo. Es decir, son muy autosuficientes. Ellos pueden hacer una maqueta, pero también pueden hacer unos planos 3D impresionantes, Sí, pueden sí, hacer sí, un sí, sí. render, una presentación. Además, pueden trabajar manualmente, lo saben llevar todo a la red. O sea, lo que nosotros haríamos 3 personas, una persona y 2 ayudantes, ellos lo saben hacer solos. Y eso, sin duda, también les dará sus frutos. Así que el panorama está cambiando, sin lugar a dudas, y yo creo que eso es evolución, eso no se puede negar, ni siquiera luchar contra ello. Y yo creo que ellos se van a saber adaptar. Y dime, ¿y te da miedo en este cambio que tan importante, en esta crisis, que yo creo que esta crisis ha golpeado al teatro de una Mm, manera, bueno, ha golpeado a todo el mundo, pero mm, digo, hablando de nuestra profesión, ha golpeado muchísimo porque los talleres de escenografía en realidad son las manos de un escenógrafo, claro, ¿no? Claro, es fundamental y de hecho tú, como todos los escenógrafos, es, por favor, yo quiero que esto me lo construya tal persona y no tal ujú, otra, pero no por conveniencia, sino porque hay gente que es mejor en el hierro, mejor pintando, mejor en la claro. madera, mejor en la escultura, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Porque a mí me preocupa bastante que este entramado de artesanos, por así Ujú, decir, que ya con el tiempo se han ido perdiendo por la crisis, esta crisis o este coronavirus se lo lleve por delante, que para nosotros claro. es tan importante, ¿no? Es que es muy importante a llamar la atención de la gente sobre los trabajos indirectos del teatro. Es decir, Claro. el teatro esconde muchas cosas. Cuando uno levanta el telón en una ópera puede llegar a ver 100 personas, pero si ves 100 personas es que detrás, entre técnicos, producción, y ya nos vamos a los trabajos indirectos. Empresas de construcción de escenografías, empresas de confección de vestuario, empresas de construcción de utilería, pues por 100 personas que hay en el escenario, hay 400 o 500 personas trabajando indirectamente en ese proyecto. Así que yo creo que tenemos que concienciarnos y visualizar mucho a todas esas profesiones indirectas que dependen de nosotros y sin los cuales no somos absolutamente nadie. Es decir, qué, Claro. fa qué, qué fácil es dibujar y decir, pues mi escenografía va a ser una rampa con esta forma. ¿Quién va a construir eso? Pues eso lo construyen unas empresas especializadas que además con los últimos años, de las últimas décadas, se han profesionalizado enormemente y tú lo sabes mejor que nadie. Son gente que cada vez que hace una escenografía es porque ha ganado un concurso, con lo cual Son cosas del vivo, dice. aquí A otra estamos. estamos. Me ha encantado porque una persona dice, es el tercer acto. Claro, muy bien, tercero y último. Bueno, pero ahora sí, como tenemos que ya ir acabando, Paco, me gustaría hacerte unas preguntas. Y es, ¿qué compositor entiendes más o te gusta más? ¿O tú crees que lo entiendes más, que es más cerca de ti? En general, En general, un compositor de música. Bueno, pues si mira, quieres, te lo hago más fácil. Uno en ópera y uno en zarzuela. perfecto. Pues mira, en ópera yo daría la vida por Mozart. A mí Mozart me parece que es Dios, Dios. Dios en la Claro. tierra, Dios bajó a la tierra en forma de Mozart. Toda su producción operística me parece deliciosa, en particular la trilogía de Aponte. Eso es música escénica con mayúsculas. Ahí está todo el teatro, todo el teatro. Ahí está el teatro pasado, el teatro presente y el teatro futuro. Es decir, ahí generaciones de directores de escena que todavía no han nacido encontrarán cosas maravillosas en Don Giovanni dentro de 50 años. Mozart es el padre. Y de zarzuela, a mí me gusta mucho José Serrano, que es un compositor Sí. poco representado, ¿no? Supongo también por eso que tú comentabas al principio, porque yo casi conocí la zarzuela por La Dolorosa. Y luego es un compositor que me hace mucha gracia porque Antoni Parera, el compositor de María Moliner, María Moliner. siempre dice que Serrano se nota que es valenciano porque siempre le sale la marcha mora. Y es verdad, tú miras cualquier composición de Serrano y por detrás late el ritmo chanta, chanta de la marcha mora, ¿no? Así que me quedo con José Serrano. ¿Y qué zarzuela te gustaría dirigir?
Pues muchas, muchísimas. Me gustaría hacer la dolorosa y creo, ya te lo dije, Sí, me lo dijiste, es porque verdad. esa historia de un artista que confunde la realidad con lo que está pintando, es decir, él retrata a la mujer a la que acaba de dejar y la retrata ya y la retrata como la Virgen María, y entonces la gente se piensa que es la Virgen y él confunde realidad y ficción. Me siento tan identificado en eso de confundir realidad y ficción que me gustaría hacer la dolorosa. Bueno, Jorge Norton del Nord dice, yo me apunto. Venga, venga. Y de ópera, ¿qué te gustaría dirigir? O volver a Pues dirigir algo que ya hayas hecho, ¿eh? no, ópera, por ejemplo, estoy muy ilusionado con el proyecto de Aida que hemos tenido que cancelar en el Festival de Perelada. Ahí hemos hecho un trabajo muy interesante de no hacer la ida de toda la vida, sino dar un paso dramatúrgicamente hacia otra dirección. Pero una ópera que me encantaría, lo que pasa es que es difícil por el idioma, me gustaría mucho hacer Boris Godunov. Hola. Supongo que habrás visto la producción de Piero Fagioni, ¿no? Sí, 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 Que es sí, sí, extraordinaria, sí, 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 extraordinaria. sí, sí. Dime una cosa, Paco, ¿y algo que te haga muy, 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 muy feliz? Pues a mí estar en un ensayo, en particular en la sala de ensayo, a veces deberíamos dejar entrar al público más a menudo a las salas de ensayo, más que al escenario, porque la sala de ensayo, tú lo sabes perfectamente, es la cocina donde se cocina todo, ¿no? El día que empezamos una producción en una sala de ensayo, yo ese día creo que no hay persona más feliz sobre la capa de la tierra que yo. Nancy, lo digo para que lo ¿Mm? apuntes, Nancy Fabiola dice que quiere hacer Aida contigo. Yo ahí lo Vale, dejo, ¿eh? tomo nota. Toma nota. Y Será un Nancy, placer. el miércoles tienes que escucharla, que estará aquí Por con nosotros a las supuesto, os 5. escucho casi todos los días, o sea que el Vale. miércoles estaré ahí. Yo tengo muchas ganas, yo quiero muchísimo a Nancy. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Y algo por lo que te sientas muy orgulloso en tu vida? Mm, primero, de haber conseguido hacer esta familia que antes decía. Y luego, a todos, en particular cuando acometes la dirección de escena, nos puede salir el pequeño dictador que todos llevamos dentro y resolver por el ordeno y mando o por esto se hace así. Yo eso no lo he querido hacer nunca así y lo he querido hacer de otra manera. En primer lugar, con mucho tacto, con buena educación, con cariño, simpatía y con cercanía hacia los artistas. Y yo creo que eso me ha valido un reconocimiento de sonrisas, que yo le digo, que es que cuando entro en una sala de ensayo, a mí los cantantes me sonríen, me abrazan, me siento querido y por una manera de hacer en donde la confrontación no tiene lugar. Y de eso me siento orgulloso. Es verdad, yo soy testigo de eso y es cierto, y está muy bien, cosa que te admiro mucho. Paco, ¿cómo te ves dentro de muchos años? Pues te debo decir que si me Que no me miro, veo. es que yo me veo siempre igual. Hace muchos años yo me veía haciendo maquetas en mi estudio y escuchando música y ahora me veo igual. Pues a mí me gustaría verme dentro de 20 años, no más. En 20 años tiro la toalla, no por nada, sino porque hay que dejar paso a otras generaciones. En los próximos 20 años me veo disfrutando como un condenado en las salas de ensayo, jugando y abrazando mucho, porque en cuanto pueda quiero abrazar a todo el mundo, sin mascarillas, me voy a saltar todo y por fin abrazar a la gente, achuchar a la gente. Así Bueno, me veo. eso pasará dentro de poco. Y la última pregunta, si no te hubieses dedicado al teatro, ¿qué te hubiese gustado ser? Si no me hubiese dedicado al teatro hubiera sido un error. ¿Qué me No hubiera hay otra gustado? cosa, No hay no otra hay cosa, otra pero cosa. en cualquier caso sí, quizá me hubiera gustado trabajar por la gente. Es decir, no sé, desde ser médico, desde investigador, desde cuando veo esa gente que es capaz de dar su vida por los demás. El futuro del hombre es la mujer, eso está claro. Pero el futuro de nuestra sociedad
será sí o sí la filantropía, el amor al otro, el compartir, el dar lo que tenemos y en compartirlo todo eso felizmente. Entonces, toda la gente que veo que hace eso me suscita envidia sana. Qué bien. Bueno, Paco, ya llegamos al final por el horario, pero yo, aparte de agradecerte muchísimo, sabes que los últimos momentos se los dejo al invitado. Ah, A ti decirte gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar contigo, de verdad. igualmente. Siempre me siento muy, muy cercano, incluso cuando hablamos por teléfono o hablamos por correo. Me encanta que vuelvas al Teatro de la Zarzuela. Sabemos que la temporada que viene no, pero la otra sí estarás con nosotros. Qué Y eso misterio. está muy bien, pero no lo vamos a decir ahora. ¿Eh? Pero sabes que en el Teatro de la Zarzuela se te quiere mucho. Antes decía Carmen del coro, los del coro te queremos mucho. Es Ay, venga, verdad. un Yo beso creo para todos los del coro. que todo el teatro te quiere mucho y ahí te esperamos. Y ahora sí, es tu momento para despedirte. Bueno, nada, gracias a toda la gente que nos ha seguido. Disculpas por estas interrupciones. No sé, hacer un llamamiento a la serenidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que está todo socialmente tan crispado que como ciudadanos deberíamos serenarnos todos un poco para vernos, reconocernos y para poder hablar de todo tranquilamente. Y a nuestros compañeros artistas, a todos mis compañeros artistas, que nos serenemos también, pero que intentemos asumir más riesgos. Yo creo que el futuro, nuestro futuro pasa por encima del escenario ser valientes, osados, arriesgados, poner toda la carne en el asador e intentar llevar al público a otros mundos que todavía no se han descubierto. Seamos los Cristóbal Colones para llevar al público a nuevos continentes. Eso sería mi deseo. No, y además espero que tu deseo se cumpla y creo que ya lo cumples cada día que trabajas y te subes al escenario. Así que te esperamos siempre en el teatro. Un beso muy grande, un abrazo virtual y gracias a todos los que nos siguen y a ti, Paco, a seguir trabajando. ¿Eh? Gracias, Un Dani. Un beso. abrazo. Gracias. Adiós, Hasta hasta luego y luego. gracias. Chao. Adiós.